Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para un chisme de esos que nos encantan. Hoy prepárense porque les traigo un tema explosivo. Sí, así como lo escuchan. Un tema que ha estado en boca de todos y que involucra a dos de las estrellas más grandes de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que también involucra a una figura muy importante, la mismísima madre de Kerem. ¿Están listos para descubrir el secreto que la madre de Kerem le reveló a Hande? Porque eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Les aseguro que no se van a querer perder ni un segundo de este vídeo, porque les aseguro que va a estar lleno de sorpresas, de detalles inéditos y de información que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas y pónganse cómodos porque esto está por empezar. Y antes de que empecemos de lleno, y para que no se pierdan nada de lo que viene, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, porque les juro que no se quieren perder ninguno. Tenemos chismes, noticias, análisis y mucho más sobre el mundo de las celebridades turcas, así que suscríbanse y únanse a la comunidad. Ya somos un montón. Muchas gracias a todos los que ya son parte. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para ponerlos en contexto, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air. La química que traspasaba la pantalla era innegable y, para sorpresa de muchos, esa chispa se trasladó a la vida real. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se volvieron locos y el mundo entero parecía estar esperando el anuncio oficial de su relación. Y así fue. Kerem y Hande confirmaron su amor y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Sus nombres resonaban en todos lados, sus fotos inundaban las redes sociales y su romance era seguido con fervor por millones de personas en todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis, de distanciamiento y finalmente, la noticia que rompió el corazón de miles de fans: Kerem y Hande habían terminado su relación. La razón oficial nunca fue revelada, y las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables, incluso de terceras personas. Pero, ¿y si la verdadera razón fuera otra? ¿Y si existiera un secreto que nadie conoce? Es aquí donde entra en juego el papel de la madre de Kerem Bürsin. La señora Hande Bürsin, una mujer conocida por su discreción y su cariño hacia su hijo. Y según fuentes cercanas, la señora Bürsin siempre tuvo una relación muy cercana con Hande Erçel durante el tiempo que duró el romance. Las dos mujeres, de hecho, llegaron a ser muy amigas, e incluso se rumoreaba que la madre de Kerem veía en Hande a la nuera perfecta. Hande Bürsin, una mujer de gran personalidad, parecía encantada con la actriz. La apoyaba en sus proyectos, la defendía de las críticas y en general, se mostraba como una suegra atenta y cariñosa. La relación entre Hande y Hande era tan estrecha que muchos especulaban con que la actriz ya era parte de la familia. Ahora, ¿qué secreto podría haber compartido la señora Bürsin con Hande que pudiera haber tenido que ver con el final de la relación? Pues bien, las especulaciones son muchas, pero aquí les traigo algunas de las teorías más comentadas, analizadas y debatidas en el mundo del fandom de Kerem Hande. *** Teoría 1. Revelaciones sobre la personalidad de Kerem ***. Una de las teorías más populares es que la madre de Kerem le reveló a Hande ciertas actitudes o comportamientos de su hijo que la actriz desconocía. Podría tratarse de hábitos, de manías, de formas de ser que, con el tiempo, resultaron incompatibles con la personalidad de Hande. Tal vez la señora Bürsin, como madre, conocía a su hijo mejor que nadie y, al ver que la relación no prosperaba, decidió ser sincera con Hande y compartirle ciertos detalles que podrían ayudarla a tomar una decisión. Imaginemos por un momento la situación. Hande, enamorada y viviendo un cuento de hadas, se enfrenta a la realidad de una relación con una estrella de cine. La presión mediática, las agendas apretadas, la falta de privacidad, todo esto podría haber sido abrumador. La señora Bürsin, conociendo a su hijo, podría haberle advertido a Hande sobre ciertos aspectos de su personalidad que a largo plazo podrían generar conflictos. Tal vez Kerem era celoso. Tal vez era posesivo.
Tal vez tenía una manera de ser que, aunque encantadora al principio, resultaba difícil de manejar después de un tiempo. Esta teoría cobra fuerza. Si consideramos que Anne es una mujer de carácter fuerte, independiente y con sus propias metas y ambiciones. Si Kerem en algún momento intentó limitar su libertad, controlar sus decisiones o socavar su confianza, es lógico que la relación se volviera insostenible. La madre, al darse cuenta de esto, pudo haber intervenido para proteger a Anne, revelando ciertos aspectos de la personalidad de su hijo que la actriz necesitaba conocer. Sería una forma de abrirle los ojos y evitar que sufriera en el futuro. Teoría 2. Secretos del pasado ***. Otra teoría un poco más dramática es que la madre de Kerem reveló información sobre el pasado de su hijo que podría haber afectado la confianza de Anne en la relación. Sabemos que el pasado siempre regresa y que a veces esconde secretos que pueden ser perjudiciales. Tal vez la señora Bursin le contó a Anne algo que Kerem no había compartido, algo que podría haber generado dudas o inseguridades en la actriz. El mundo del espectáculo está lleno de secretos y escándalos. ¿Qué clase de secretos podría haber tenido Kerem Bürsin en su pasado? ¿Quizás alguna relación anterior que no terminó de la mejor manera? Tal vez algún comportamiento cuestionable que el actor no quería revelar. La señora Bürsin, al conocer a su hijo a la perfección, podría haber estado al tanto de estos detalles y, por un afán de proteger a Anne, decidió compartir la información. Esta teoría podría explicar la ruptura de una manera más tajante. Si Anne descubrió algo sobre el pasado de Kerem que la decepcionó o la hizo dudar de sus intenciones, es lógico que la relación se terminara. La confianza es la base de cualquier relación, y si esa confianza se ve afectada, es muy difícil reconstruirla. La madre, al revelar el secreto, podría haber actuado como un agente de la verdad, mostrando a Anne la realidad de la situación y permitiéndole tomar una decisión informada. Teoría 3. Advertencias sobre el estilo de vida y la fama ***. También existe la posibilidad de que la señora Bürsin le haya advertido a Anne sobre el estilo de vida de Kerem, sobre su relación con la fama, sobre la presión mediática a la que estarían sometidos. Quizás le hizo ver a Anne que la vida en pareja con una estrella de la talla de Kerem no era fácil, que requería de mucha paciencia, de mucho compromiso y, sobre todo, de mucha discreción. Quizás le hizo ver que no era una vida para todos. La vida de una celebridad es muy diferente a la de una persona común y corriente. La falta de privacidad, el asedio de los paparazzi, la presión de los medios, los rumores constantes, todo esto puede ser muy desgastante. La señora Bürsin, al ser parte de la vida de Kerem, conocía de primera mano estas dificultades y podría haberle advertido a Anne sobre ellas. Tal vez la madre le hizo ver que la fama puede cambiar a las personas, que puede generar envidias y rivalidades, y que mantener una relación en medio de todo eso es un desafío constante. Si Anne no estaba preparada para enfrentar esa realidad, la señora Bürsin podría haberle sugerido que era mejor terminar la relación antes de que sufriera más. Sería un acto de protección, una forma de evitar que Anne se viera atrapada en un mundo que no era el suyo. La persistencia de la amistad, el dolor del adiós y las especulaciones constantes ***. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Anne y la madre de Kerem siempre fue muy cercana, y que la señora Bürsin siempre tuvo una opinión muy positiva sobre la actriz. De hecho, después de la ruptura se ha especulado con que la señora Bürsin, de alguna manera, lamentó la decisión de su hijo. Algunos dicen que le reprochó a Kerem el haber dejado ir a Anne, y que incluso intentó convencerlo de que intentara una reconciliación. Esta cercanía entre Anne y la familia de Kerem, especialmente con su madre, es un detalle que aviva las especulaciones. ¿Cómo es posible que una relación tan estrecha terminara de esta manera? ¿Qué pasó para que la nuera perfecta ya no lo fuera? Esta ambigüedad es lo que ha mantenido viva la curiosidad y el interés del público. Las redes sociales han sido un hervidero de teorías y análisis. Los fans han estado buscando pistas en cada publicación, en cada entrevista, en cada gesto. Algunos aseguran haber encontrado sutiles indicios de lo que pudo haber pasado, pero la verdad, como siempre, sigue siendo un misterio. La propia Anne, con su elegancia y discreción, ha evitado pronunciarse sobre el tema. Kerem, por su parte, ha optado por mantener silencio y seguir adelante con su vida. La señora Bürsin, fiel a su estilo, ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho ninguna declaración oficial.
Esta falta de información ha alimentado la imaginación del público y ha generado una gran cantidad de especulaciones. El hecho de que la relación entre Kerem y Hande haya terminado sin una explicación clara ha dejado un sabor agridulce en el corazón de los fans. Muchos soñaban con verlos juntos para siempre y la noticia de la ruptura fue un duro golpe. La falta de claridad sobre los motivos de la separación solo ha aumentado la frustración y la curiosidad. *** El impacto de la familia y el poder del secreto ***. Lo que sí podemos afirmar es que la madre de Kerem jugó un papel importante, aunque silencioso, en la historia de amor de la pareja. Su consejo, su apoyo, su amistad, fueron valiosos para Hande durante el tiempo que duró la relación, y su secreto, sea cual sea, seguramente marcó un antes y un después en la vida de ambos actores. Es fascinante pensar en la dinámica familiar y en cómo las relaciones entre suegras y nueras, o en este caso, entre la madre de una celebridad y su novia, pueden influir en el curso de una relación. La madre de Kerem, al ser una figura cercana a ambos, probablemente tenía una perspectiva única y quizás, una visión más clara de la situación. Ella, al ser una figura materna y de confianza, probablemente tuvo un impacto significativo en las decisiones de ambos. No debemos olvidar que las madres, a menudo, tienen un instinto protector y un deseo de que sus hijos sean felices. Y en este caso, la señora Bursin, seguramente quería lo mejor para su hijo y para Hande. Si el secreto que compartió fue para proteger a ambos, o para ayudar a Hande a tomar una decisión difícil, nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su opinión y sus palabras tuvieron un impacto significativo. La influencia de la familia en las relaciones amorosas es un tema recurrente. Las opiniones de los padres, los hermanos, los amigos cercanos pueden tener un peso importante en las decisiones de las parejas. En el caso de Kerem y Hande, la figura de la madre de Kerem fue clave. Su cercanía con Hande, su amistad y su posible revelación, sin duda, dejaron una huella en la historia de amor de la pareja. *** La complejidad del amor y la fama ***. En conclusión, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor, de fama, de misterio y por supuesto de secretos. El secreto que la madre de Kerem le reveló a Hande sigue siendo un enigma, pero es innegable que tuvo un papel importante en el final de la relación. La cercanía de la señora Bürsin con Hande, su amistad, su opinión, todo eso influyó de alguna manera en la historia de amor de la pareja. Esta historia nos recuerda la complejidad del amor y las dificultades que implica mantener una relación en el ojo público. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas, todo esto puede ser un gran desafío para cualquier pareja. Y cuando se suman los secretos, las dudas y las influencias externas, el camino se vuelve aún más complicado. La historia de Kerem y Hande es un reflejo de la realidad. Una historia de amor que comenzó con una chispa, que se consolidó con el cariño y que finalmente se apagó por razones que aún desconocemos. Pero aunque el final fue triste para muchos, la historia quedará grabada en la memoria de los fans. Porque al final el amor siempre deja una huella, y la historia de Kerem y Hande, con sus luces y sus sombras, es una historia que nos enseña mucho sobre el amor, la fama y los secretos que esconde la vida. El misterio del secreto de la madre de Kerem nos seguirá intrigando. ¿Qué fue lo que se dijo en esa conversación privada? ¿Qué fue lo que cambió el rumbo de la relación? La respuesta probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero la especulación y el análisis continuarán, porque la curiosidad humana es insaciable. Y al final, lo que importa es recordar el amor que existió, la química que traspasó la pantalla y la belleza de una historia que, aunque terminó, nos dejó un recuerdo imborrable. ***, un llamado a la reflexión y al respeto ***. Así que ahí lo tienen, amigos. Un resumen de lo que se sabe, lo que se especula y lo que queda en el misterio sobre el secreto revelado. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Sé que este tema apasiona a muchos de ustedes, y espero haberles dado información interesante y datos que quizás no conocían. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo, por su apoyo y por su cariño. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, sus preguntas, sus sugerencias. ¿Qué creen ustedes que le dijo la madre de Kerem a Hande? ¿Creen que la historia pudo haber sido diferente? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leerlos. Y recuerden, es importante ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas.
Si bien es natural sentir curiosidad, es fundamental no invadir la intimidad de Kerem, Hande y la señora Bursin. Las especulaciones son parte del juego, pero el respeto siempre debe prevalecer. Los invito a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y a entender que detrás de la fama y el glamour, existen personas con sentimientos y emociones. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor es un camino lleno de sorpresas, desafíos y a veces, misterios que nunca se resuelven. Y por último, quiero agradecerles por formar parte de esta comunidad. Su apoyo y su entusiasmo son lo que me motiva a seguir creando contenido. Me siento muy afortunado de tener una audiencia tan maravillosa y apasionada. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, aman el chisme y el mundo de las celebridades turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.